Un saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia. Padre Francisco Kendo, aunque sí estamos por aquí en Santa Rosa de Osos, acompañando el retiro espiritual de su presbiterio. En este segundo domingo de Cuaresma, el texto del Evangelio que se nos propone es Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8, el conocido episodio de la transfiguración del Señor. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Este es un texto claramente cristológico, en el cual Cristo es mostrado como un nuevo Moisés, que en la cima del monte revela y es revelado. Es revelado en su más profunda identidad, es revelado como Hijo amado del Padre. Y así como en el capítulo 18 del Deuteronomio se mandaba escuchar al profeta grande como Moisés, que surgiría después de Moisés, ahora es Dios mismo el que pide que Cristo sea escuchado. Los protagonistas, además de Cristo, son los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, que serán los mismos que tomarán parte en el episodio del huerto de Getsemaní. Por eso, este texto ha sido siempre interpretado como preparación para la pasión. El Señor les muestra su gloria como para fortalecerlos de manera tal que puedan afrontar después el escándalo de la pasión. Pero yo quisiera hacer de este texto hoy una lectura a partir de la espiritualidad de comunión, que es la espiritualidad que estamos llamados a vivir hoy como pueblo de Dios que somos. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Significativa la mención del día sexto, que según el Génesis es el día en que Dios formó al humano. Como si la palabra quisiese decirnos que el ser humano se forma plenamente gracias a la espiritualidad de comunión, que no somos plenamente humanos solamente porque nos relacionamos, ya que somos personas, ni solamente porque entramos en asociación con otros, dada nuestra dimensión social, que nos formamos plenamente humanos gracias a la espiritualidad de comunión, cuando vivimos en comunión con otros, a los cuales reconocemos hijos del mismo Padre, a los cuales reconocemos hermanos en Cristo, o como dice el apóstol Pablo, pues con los cuales hemos bebido del mismo Espíritu. Tomó a Pedro, Santiago y a su hermano Juan. Es bello que la primera actitud que se nombra sea la hermandad, la fraternidad, porque la espiritualidad de comunión nos hermana. La espiritualidad de comunión nos hace fraternos. De manera que mientras más grande, más madura sea la espiritualidad de comunión, más hermanos somos. Y mientras más hermanos somos, mejor viviremos la espiritualidad de comunión. Y los llevó, dice el Evangelio, a un monte alto. Por tanto, el camino es un camino en su vida. Es un camino difícil, fatigoso. Porque la espiritualidad de comunión no es fácil. Es un camino también en su vida. Un camino que demanda esfuerzos, dedicación, compromiso de cada uno. Y la espiritualidad de comunión exige sobre todo mucha perseverancia constante y constancia perseverante. Al monte de la transfiguración no subieron los que comenzaron el camino y después renunciaron, ni los que se detuvieron en el camino, ni quienes cayeron en el camino y no se levantaron, y mucho menos quienes retrocedieron y volvieron atrás. Asimismo, la espiritualidad de comunión nos va también a nosotros transfigurando, va transfigurando nuestras comunidades,
pero es un camino que exige perseverancia, constancia, dedicación, que exige renuncia a sí mismos, que exige seguir a Cristo portando la cruz, es decir, la opción de amar a los otros a pesar de todo. Y se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. El verbo que usa Mateo es el verbo metamorfó, suena a metamorfosis. Pues bien, también nuestras comunidades se transforman, se transfiguran gracias a la espiritualidad de comunión. Por eso, vivamos esta bonita propuesta en este contexto nuestro del hiperindividualismo que nos quiere convencer que nos realizamos sin los otros, prescindiendo de los otros o hasta contra los otros. La espiritualidad de comunión, en cambio, nos convence y nos ayuda a madurar, crecer, santificarnos con los otros, de la mano de los otros, caminando con los otros, gracias a la comunión vivida con los otros. Porque es la espiritualidad de comunión la que convierte a las comunidades en comunidades luminosas. Hace que también el rostro de la comunidad se vuelva brillante y que el vestido de la comunidad pues se vuelva blanco, resplandeciente como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Qué bonito, la comunión se difundió. La espiritualidad de comunión nos hace entrar precisamente en comunión superando toda barrera. Aquí se supera la barrera del tiempo y se entra en comunión, el pasado con el presente, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, el cielo con la tierra, los gigantes, los hombres de Dios del pasado con los gigantes hombres de Dios del presente. La espiritualidad de comunión nos aúna, nos agrega, nos congrega. Por eso es el gran reto que tenemos hoy. Tomó Pedro la palabra y dijo: Señor, qué bueno es estarnos aquí. Qué bello. Se sentía feliz. Había degustado el paraíso. Lo que nos hace degustar el paraíso, entendido como la comunión de los santos, es precisamente la espiritualidad de comunión. Cuando descubrimos lo bello que es estar con los otros, lo bello que es estar conviviendo con los otros, trabajando con los otros, orando con los otros. Cuando descubrimos lo bello que es ser iglesia, caminar con Cristo, pero no solos, sino como Pedro, Santiago y Juan, como comunidades que siguen al Señor. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La propuesta de Pedro es todavía una propuesta muy individualista. Quiere que cada uno viva su espiritualidad aislado, encerrado en su tienda. Por eso dice la palabra que todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Al contrario de lo que propone Pedro, Dios, en cambio, hace una sola tienda para todos. Los reúne en la misma tienda, hecha o tejida por su sombra preciosa. La misma sombra, presencia del Altísimo que había cubierto la tienda del encuentro, que había cubierto el templo de Salomón. Esa misma sombra ahora, a forma de tienda, los cubre y los hace vivir en comunión. Seguramente porque detrás de esta sombra está también pues, la sombra que cubrió a la Virgen María en la Anunciación, es decir, el Espíritu Santo, que es el que es en verdad el gran protagonista de la espiritualidad de comunión. Y salió de la sombra una voz que decía: este es mi Hijo en quien me complazco, escuchadle. Escuchadle, porque la espiritualidad de comunión también se plasma escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace vivir en comunión, porque el espíritu que aletea en la palabra nos guía precisamente a la comunión. Que la Santísima Virgen María, mujer de comunión, nos ayude a vivir ahora más que nunca esta bonita espiritualidad de comunión para transfigurarnos en la vida personal y también en la vida comunitaria. Como le dijo San Ignacio de Antioquía a San Policarpo de Esmirna, ambos padres de la Iglesia: ama la unidad porque nada hay mejor que ella. Un buen domingo para todos.